Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado, Masters, un nuevo número de la serie Star Wars 2020 que continúa el relato del arriesgado viaje de Luke Skywalker a ciertos sitios icónicos que guardaban una estrecha relación con la Orden Jedi para aprender mucho más en su camino para convertirse en caballero. Esto, claro, en una historia titulada Lecciones Peligrosas, que corresponde al número 20 de este tiraje hecho por Marvel, Masters. Es así que el maestro Charles Soule nos lleva de la mano para profundizar el conflicto de un desorientado Luke Skywalker tras los sucesos del Imperio contraataca en una lucha por encontrar la senda que le dé más respuestas para solidificar su conexión con la fuerza. Y rápidamente recordaremos los últimos sucesos, ya que tras un nuevo enfrentamiento con Darth Vader, esto en una angustiante y larga pelea a bordo de sus naves, Luke sobreviviría apenas a los intentos del Sith por quitarlo del camino. De manera que mientras la rebelión se rearmaba para continuar la guerra civil, Luke acudiría a lugares que guardaban una estrecha relación con los Jedi tratando de aprender mucho más, visitando templos y destacamentos de la Orden, esto gracias a una lista que R2-D2 había descubierto de una base de datos imperial. Y así veremos a Skywalker conocer varios mundos, como por ejemplo Lothal e Ilum. Eso sí, infructuosamente, ya que en ningún lugar Luke lograría conectar con la fuerza. Pero sería más tarde en un monasterio de la luna de Aldolin, donde Luke lograría engañar a un par de Stormtroopers para de ahí hacerse con un holocrón de los Jedi, para tener ahí la sorpresiva revelación de ver ahí a su propio viejo maestro Yoda, enseñándole lecciones valiosas sobre la fuerza. Y dado este contexto anterior, Master, recuerda que tenemos una lista de reproducción con todos los números en consecutivo de esta serie de cómics de Star Wars 2020 por si acaso se perdieron alguno. Es así que en esta historia todo comenzaría directamente con el mensaje que Luke escucharía del holocrón del maestro Yoda, y el viejo y sabio maestro verde explicaría cómo la fuerza daba visiones que guiaban, de manera que a través de la conexión un Jedi podía ver el pasado, el futuro o incluso ubicaciones distantes, hasta amigos o conocidos. Y aquello era posible gracias a la naturaleza misma de la fuerza, puesto que estaba conectada a la vida misma e incluso a los objetos inanimados. Y así Yoda explicaría con profundidad lo siguiente. A la fuerza como un gran océano, imagínala. A todas las cosas desde el interior tocando. Criaturas, piedras, seres, territorios, sables de luz o naves. Toda cosa que imaginar puedas. Y también Yoda nos explicaría cómo las cosas vivas al moverse en ese mar crearían a su vez corrientes, moviendo todo a su alrededor, incluso hacia el futuro de la senda que transitaban. Y gracias a la fuerza era como los Jedi podían ver esas corrientes, su origen y su destino. Y aquella muestra de sabiduría molestaría de pronto a Luke Skywalker y súbitamente cerraría el holocrón, entregándose a lo que sentía, o sea, la frustración. Y entonces le comentaría a R2-D2 lo solo que se sentía, lo desorientado que estaba por no poder comunicarse con el maestro Yoda real, y que aquel holocrón solo le había dicho las mismas palabras que su maestro ya le había dicho previamente en Dagobah. Esto, claro, después de que tuviera la visión de la ciudad de las nubes meses atrás. Y Luke agregaría que entre más aprendía, más difícil se volvía a entender a la fuerza, más aún cuando había sido su propio padre el que le había cortado la mano precisamente en Bespin, el lugar a donde lo había llevado su visión, esa en la que había visto a Leia y Han sufrir a manos del Imperio. Así, un Luke desorientado y decepcionado lanzaría con la fuerza el holocrón al acantilado, esto ante un R2-D2 que emitiría un largo pitido de sorpresa, y flotándose al abismo, Skywalker abriría de nuevo el holocrón y la voz del maestro Yoda continuaría. De eventos distantes en el tiempo o el espacio, la fuerza nos habla, pero poco claras las palabras muchas veces son. Ubicaciones existen donde la fuerza se concentra de nítida y clara manera, pero lugares peligrosos pueden ser. Vergencias son llamadas, y sin entrenamiento y preparación explorados no deben ser. Y con una mirada de ojos muy abiertos, Luke escucharía que uno de esos lugares era el propio templo de Coruscant, ahora convertido en el palacio imperial del emperador. Y también estaba en el ahora destruido mundo de Jedha. Pero el maestro Yoda también mencionaría el mar viviente de Gassian.
Y aquella última revelación detonaría la curiosidad de Luke, llevándolo así a viajar en su X-Wing justo hasta el borde medio de la galaxia, a las inmediaciones del sistema Gassian, un mundo que por cierto no se encontraba en los registros que Artu había robado del Imperio, por lo que era casi seguro que no lo conocerían como un antiguo legado de los Jedi, por eso sería básicamente seguro para descender. Y esa reflexión la compartiría Skywalker a Artu, agregando que quizás podrían encontrar otro templo, una biblioteca o incluso un depósito de armas. Y ya en la superficie de Gassian, Luke saldría de la cabina del X-Wing, que flotaba sobre un mar cubierto de hongos hasta donde alcanzaba la vista. Y Luke entonces caminaría sobre aquel mar, confesándole a Artu lo intensa que la fuerza se sentía en ese sitio, cuando de un momento a otro, sin que lo esperase, sería succionado por la superficie. Y acto seguido se encontraría aterrorizado, justo en el abrazo de una intensa conexión que provocaría que se desmayara. Entonces todo cambiaría y de repente Luke se vería sentado en compañía de otro Jedi, nada más que el mismísimo maestro Jedi Elzar Mann de los tiempos de la Alta República, Masters. Un Jedi que vivió más de 200 años del presente de esta historia. Un maestro cuya historia es un tanto similar a la de Anakin, incomprendido por el propio Consejo Jedi, profundo en la fuerza y hasta capaz de romper sus propios votos Jedi. Y justo Elzar Mann saludaría a Luke y le preguntaría quién era, tranquilo y sin mostrar extrañeza. Skywalker se presentaría y a la vez preguntaría qué era aquel lugar. Y sin hacerle caso, Elzar notaría que Luke llevaba un sable de luz, el cual, claro, sería el sable Skywalker. Y Mann de inmediato lo atraería con la fuerza hacia sí, mencionando que no había visto uno como ese, haciendo evidente la diferencia de épocas, Masters. Entonces encendería la hoja de un plasma azul zafiro y comentaría el balance agradable que tenía el arma. Además, claro, de señalar que la empuñadura le recordaba de cierta forma a su propio sable. Y Luke se molestaría ante aquello y poniéndose de pie sacaría su blaster, exigiéndole al otro Jedi que se lo regresara. Y de nuevo, sin agitarse, Elzar Mann enviaría el sable Skywalker flotando de regreso hacia Luke, diciéndole también que tampoco era como si él se sintiera amenazado por el blaster de Luke. Esto, claro, con cierta ironía. Y Skywalker entonces le preguntaría si acaso él era un Jedi. Y amable Elzar Mann se presentaría, preguntándole también a Luke lo mismo. Y este dudaría por un momento, para confesarle a Elzar que aún seguía tratando de entender la fuerza, qué era y qué quería. Y de inmediato Elzar se identificaría con esa respuesta, mencionándole que aquella búsqueda de conocimiento no tenía fin. Y una vez más, todo cambiaría en esa visión de la fuerza para volarnos la cabeza, mostrando a ambos Jedi sentados en torno al árbol de la fuerza del mundo de Ahch-To. Y Mann le explicaría aquí a Luke que los orígenes de la Orden eran bastante antiguos. Y Skywalker, confundido, volvería a preguntar qué era aquel lugar y si lo que pasaba era alguna clase de visión, puesto que en realidad se sentía diferente a lo que él conocía. Y el Jedi de la Alta República le diría que aquello no era una visión, ni tampoco él era la fuerza directamente hablándole. Gassian le explicaría a Elzar a Luke era en realidad un gigantesco organismo, una vergencia viviente. Una conexión intensa con la fuerza, la cual tomaba una impresión exacta de cada mente que él la visitaba. De manera que el maestro Elzar Mann había visitado Gassian en su época, Masters, buscando justamente respuestas en esa vergencia de la fuerza, igual que Luke lo hacía ahora, y la mente de Mann se había copiado en su totalidad, con todo lo que él era y sabía en aquel momento. Así también como una versión de la mente del propio Luke se estaba copiando en ese momento y estaba conversando con el propio Elzar Mann, algo que está verdaderamente para volarse la cabeza, Masters, abriendo con ello todo un universo de posibilidades. Y ante aquella explicación, un atónito Luke le preguntaría a Elzar Mann si acaso su visita había ayudado en su momento. Pero Mann explicaría que no podía saberlo, puesto que él no podía saber nada de lo que había pasado después de su visita, aunque sí podía suponer que si él, Luke, había acudido por respuestas hacia Gassian, en lugar de hacerlo al templo Jedi de Coruscant, las cosas debían de haber resultado muy mal para la Orden Jedi en general. Y Luke entonces le explicaría a Mann lo poco que sabía de la historia de la Orden Jedi, de cómo la República se había convertido en el Imperio Galáctico y de cómo ahora los Jedi eran muy escasos. Él se razonaría entonces que su persona real debía de estar muerto,
añadiendo también con cierto egocentrismo que si él estuviera vivo, Luke debería de conocer su nombre, y entonces le preguntaría a qué otros Jedi había conocido, y así Skywalker le hablaría de Obi-Wan Kenobi y del maestro Yoda, y esto último divertiría a Elzar Armand, y le diría a Luke que el viejo maestro verde ya era bastante viejo cuando él lo había conocido, por lo que seguramente ahora estaría mucho más arrugado, y también confesaría que era un excelente maestro, aunque eso sí, uno muy complejo, y así Luke también le hablaría del tercer Jedi que conocía, o por lo menos del nombre que tenía cuando había sido un Jedi, es decir, Anakin, aunque no se atrevería a mencionarle a Man que él era su padre, pero sí le diría que había caído en el lado oscuro. Pero justamente con una expresión sombría, Elzar Armand le respondería que eso a veces pasaba. Esto claro aludiendo a cómo el propio Jedi de la Alta República, Masters, había en un cierto momento también caído en el lado oscuro, en su desesperación al combatir a los poderosos guerreros Nihil. Y Elzar entonces compadecería a Luke, apreciando cómo estaba pasando un tiempo complejo, y acto seguido le mostraría el propio Coruscant en todo su esplendor, cuando la Orden Jedi pasaba por su época dorada durante la Alta República. Y Elzar Armand también hablaría de la Jedi que se conectaba a la fuerza percibiéndola a sí misma como si fuera música. Claro, el amor imposible de Man, la propia maestra Avar Kriss. Y también le diría a Luke cómo los Jedi habían derrotado a Darth Bane 800 años atrás, lo que terminaría por desesperar otra vez a Skywalker, que se sentía abrumado ante aquel legado de la Orden Jedi. Y entonces él le contaría a Man lo que había vivido, la lucha de la rebelión contra el Imperio y cómo todos esperaban que él siguiera siendo el héroe que salvase a todos, pero se encontraba ahora en realidad sin un mapa para guiarlo. Pero Elzar de nuevo será compasivo y le explicaría que debía de ver las cosas desde otra perspectiva, puesto que la fuerza era el poder más grande del universo y a través de la fuerza, él, Luke, podía ir al pasado o al futuro y conectar con todas las mentes que quisiera, aunque aprender no era nada fácil. Y Man le compartiría cómo en su propia experiencia convertirse en un Jedi había sido un reto constante y muchas veces había estado a punto de claudicar, pero gracias a sus amigos, aludiendo a Avar Kriss y a Stellan Gios, y también gracias a sus maestros había logrado cosas que antes parecían imposibles, cuando él era un simple Padawan. Además, el maestro Elzar Armand, continuando con esta gran enseñanza, le diría unas sabias palabras de que la Orden tendía a ser lo que la fuerza necesitaba que fuera en cada época particular. A veces eran guerreros combatiendo contra las fuerzas del mal. Otras veces eran maestros trayendo el conocimiento de la luz a la galaxia. A veces gobernaban, a veces hacían lo opuesto. Y otras veces simplemente se sumergían en la fuerza para entenderla mejor, así como todos sus misterios. Y otras veces se quedaban inasibles, indefensos, y los únicos que quedaban tenían la responsabilidad de ser la última luz de esperanza en la galaxia. Con esto claro, aludiendo al propio Luke y a su misión en el presente. Y así, tras darle una gran lección de lo que habían sido los Jedi del pasado, el maestro continuaría con esta enseñanza, y Elzar compadecería a Luke, ya que era obvio que él había nacido en un momento muy difícil para la Orden, y la propia fuerza lo tenía en el centro de su necesidad. Pero entonces el sabio Elzar Armand le diría algo que nadie le había dicho. No tienes que ser un Jedi, amigo. Y Elzar Armand le presentaría a Luke esa perspectiva diferente, mientras ambos nadaban en las profundidades del océano viviente de la fuerza. Aunque también le diría que si aún quería ser un Jedi, estarían todos ellos ahí para ayudarlo. Y junto a ellos, nadando en el océano de la fuerza, estarían ahí presentes el maestro Yoda, Obi-Wan Kenobi o Qui-Gon Jinn, inclusive Avar Kriss y muchos otros Jedi. Y Elzar lo invitaría a quedarse para seguir conversando, pero Luke le diría que él tenía que irse. Y Elzar Armand le diría que no había problema, puesto que parte de él, del propio Luke, se quedaría. Y acto seguido, de forma increíble, Skywalker se vería a sí mismo, justo a la parte de su mente que se quedaría ahí para siempre, lista para compartir el conocimiento que tenía en el momento en que se había sumergido en el mar de Gasian con cualquier visitante futuro. Con esto, Skywalker saldría de su trance y emergería entre las millones de ramificaciones de hongos de aquel lugar. Y entonces Luke se pondría su máscara y activaría su sable de luz dorado. Cortaría sus ataduras y a su alrededor vería los cadáveres de otros Jedi que se habían quedado en cuerpo y mente unidos a la vergencia de la fuerza. Justo el peligro que antes le había advertido el propio maestro Yoda. Así se toparía contra un esqueleto que le ofrecería un libro antiguo. Y con esto, Skywalker saldría hasta alcanzar el fuselaje
viaje de su ex-wing, aferrándose al libro que le habían ofrecido. Y entonces R2-D2 emitiría pitidos de preocupación, y Luke le explicaría que el libro era simplemente una invitación. Y aquel libro, Master, sería exactamente el mismo que décadas más tarde el viejo maestro Luke Skywalker tendría en la biblioteca de Ahch-To, justo cuando la joven Rey acudiría a buscarlo, del cual el propio Luke aprendería bastante. Y tras este momento místico y astral nos dejaría este número 20 de Star Wars 2020. Pero si también les interesa saber cómo Luke Skywalker descubrió Ilum y Lothal y más santuarios de los Jedi, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción completa de estos cómics. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.